¿Sabías que en Tailandia puedes cenar por menos de €1 y dormir en una suite que en otras partes del mundo pagarías 10 veces más? Imagina despertar rodeado de templos dorados, aromas de especias en el aire y el bullicio de mercados que nunca duermen. Pero, ¿es cierto que Tailandia es tan barato y vibrante para un viajero? ¿O hay algo más que nadie te cuenta? Hola, soy Pedro y hoy te invito a acompañarme en una aventura real y sin filtros, explorando Tailandia a través de sus calles, sabores y experiencias, desde los misterios de Bangkok hasta los paisajes que solo los locales conocen. Si buscas consejos prácticos, precios reales y sobre todo entender por qué tantos visitantes terminan enamorándose de este país, este vídeo es para ti. Hoy rompemos mitos, te doy los mejores trucos y recorridos, te muestro lo bueno, lo sorprendente y sí, también lo distinto de Tailandia. Porque el viaje es tan importante como el destino y tú formas parte de esta travesía cultural, donde cada lección moldea tu experiencia, así que ponte cómodo, prepárate para soñar en tailandés y toma nota de lo esencial para tu próxima aventura. ¿Listos para descubrir el costo real y el valor inmenso de viajar por Tailandia? Dicen que aquí cada calle tiene 1000 historias, cada plato una explosión de sabor y cada sonrisa local un pedazo de cultura. Pero para entenderlo de verdad hay que vivirlo. Vamos a descubrir juntos qué hace única y accesible a Tailandia para todos los viajeros. Un país donde todo parece posible. Primero hablemos de expectativas. Tailandia se ha convertido en uno de los destinos soñados para cualquiera que ame la aventura. El buen comer y el calor de culturas diferentes hacen de un país que abre sus brazos tanto a mochileros que buscan hostales a bajo costo como a quienes prefieren hoteles 5 estrellas a precios que sorprenden. Pero el dinero aquí tiene otra lógica. Lo que gastas lo defines tú, eligiendo entre mercados locales y expectativas premium. El viaje aquí, según estudios recientes, tiene mucho más que ver con la autenticidad, la conexión emocional, que con el presupuesto. No solo es cuánto pagas, sino cuánto te llevas de cada experiencia. Más del 90% de los viajeros sienten que la calidad de un viaje no se mide solo con lo económico, sino en lo que les hace sentir. Atención, creatividad, historia y sentido personal. Así que prepárate porque Tailandia es más que un destino barato. Es un país donde cada detalle puede dejar una huella en tu memoria. Encuentra hospedaje para todos los bolsillos. Hablemos de dormir barato, pero cómodo. Contrario a lo que muchos piensan, encontrar alojamiento económico en Bangkok y otras ciudades no es tan difícil. Habitaciones privadas desde 15 €, hoteles 3 estrellas alrededor de 30 o 40 €, incluso suites de lujo a un precio mucho menor que en Europa o Estados Unidos. Lo mejor es que hay opciones para todos los gustos, desde hostales modernos hasta hoteles boutique y apartamentos funcionales cerca del metro, y hoteles boutique en el corazón de la ciudad. No te dejes engañar por el mito de que barato significa malo en Tailandia. Aquí la competencia obliga a los alojamientos a sobresalir en limpieza, atención y servicios básicos como wifi, aire acondicionado y agua embotellada. Eso sí, siempre revisa reseñas y asegúrate de reservar en zonas cercanas al transporte, especialmente si tu idea es recorrer mucho más durante el día si estás en Bangkok.
Lo que gastes en comida puede sorprenderte y encantarte. Uno de los grandes placeres de viajar por Tailandia es comer. Y aquí la regla es clara. La mejor comida suele encontrarse en los puestos callejeros, donde puedes saborear auténtico pad thai, brochetas, arroces, curry y batidos de fruta por menos de 1 euro a 3 euros. Si prefieres sentarte en un restaurante local, calcula entre 4 y 7 euros. Eso sí, dependiendo de dónde estés y lo que pidas. Por supuesto, hay excepciones. Los lugares turísticos tienden a aumentar los precios, pero incluso así es raro que pases de los 10 euros por persona, salvo que busques algo muy exclusivo. Un consejo vital: donde comen los locales, ahí está la calidad y la autenticidad. Si te aventuras a probar la comida callejera, elige puestos con mucha gente. La rotación de ingredientes suele ser alta, lo que garantiza frescura y seguridad alimentaria. Eso sí, ten en cuenta las recomendaciones sobre higiene y prefiere siempre agua embotellada. El transporte eficiente entre el caos y la magia de moverse por Bangkok. Moverse en Tailandia puede ser una experiencia en sí misma. El metro es tu mejor amigo. Barato, eficiente, y un trayecto cuesta entre 0,70 y 1,5 € más o menos. Los taxis funcionan normalmente y son muy asequibles. Una carrera larga desde el aeropuerto puede rondar los 10 euros. Las apps como Grab, Bolt o iDrive también te facilitarán la vida. Solo atención al tráfico en horas pico, que puede ser legendario. Y claro, no nos podemos olvidar los famosos tuk-tuks. Y si disfrutas el regateo, el precio del recorrido depende de tu habilidad para negociar. Y por supuesto de cómo te desenvuelvas al momento de hablar con los conductores. Recuerda que aquí el turista suele pagar más, pero si tienes la actitud local y el sentido común alerta, el viaje será divertido y seguro. Vivir Tailandia desde sus parques, templos y centros comerciales. Después de un día de compras o recorridos intensos, nada más como relajarse en lugares como el parque de Lumpini, que es el Central Park tailandés. Un oasis de paz, fitness y fauna curiosa. Sí, aquí es común ver a los famosos lagartos monitores de Tailandia, que pueden alcanzar fácilmente hasta los 2 metros de largo. Aunque su tamaño impresiona, son tranquilos y completamente inofensivos para las personas. De hecho, forman parte del encanto y la naturaleza del lugar. Aquí encuentras deportistas locales, familias, turistas y un respiro del bullicio capitalino. Sumérgete en los templos más emblemáticos de Bangkok, desde Wat Po hasta el Templo del Amanecer, experiencias que solo cuestan un par de euros y te llenan de asombro y respeto por la historia local. La visita a centros comerciales como Eco Siam es otro imperdible, no solo por las compras, sino por el despliegue de cultura, gastronomía y modernidad que ahí conviven. ¿Te preguntas cómo es el ambiente nocturno? Tailandia nunca duerme. Desde los sky bars en rascacielos donde puedes ver el atardecer sobre Bangkok, eso sí, prepara entre 10 y 20 euros para una copa con vistas panorámicas, hasta los mercados nocturnos llenos de música, color y souvenirs. Aquí el ocio es tan barato o lujoso como tú decidas. Compras, souvenirs, ropa local y artículos únicos abundan en cada esquina. Los mercados callejeros son el lugar para practicar el arte del regateo y llevarte recuerdos por precio mucho menores que en cualquier centro turístico occidental. Si buscas experiencias diferentes, date el gusto de un masaje tradicional tailandés.
unos 8 a 15 euros la hora según el lugar y el tipo de masaje. El valor real de viajar por Tailandia es una experiencia personal y colectiva. Algo que aprendí viajando, que confirma el último estudio de tendencias digitales en Tailandia, es que el verdadero valor del viaje se mide por las emociones que despierta y por la conexión auténtica con la cultura local. El informe revela que los turistas hoy buscan historias que merecen ser contadas, experiencias que los transforman y recuerdos que duren mucho más que el viaje. Según la investigación, el 97% de los viajeros consideran que la calidad va mucho más allá de lo visual y económico. Desean sentirse representados y aprender cosas nuevas, ver historias creativas y sobre todo sentir que cada minuto invertido en el viaje vale la pena. Esta preferencia por la autenticidad y la cercanía ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los destinos y con otros viajeros. ¿Sientes que tus elecciones de viaje pueden cambiar y el tipo de contenido que ves y las experiencias que se te ofrecen? Pues sí. De hecho, la mayoría de turistas afirman que cuanto más personalizadas son tus experiencias de viaje y participas en la vida cotidiana tailandesa, ya sea eligiendo experiencias locales o interactuando con los anfitriones, más profunda es la huella. Y estarás abierto a descubrir un país desde adentro. Tú eres parte del viaje, participa y cuenta tu experiencia. Ahora me encantaría saber de ti, ¿qué es lo que más te gustaría experimentar en Tailandia? ¿La comida, los templos, la naturaleza, la vida nocturna o todo conjunto? ¿Te animarías a viajar barato o prefieres invertir en confort? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te impacta o intriga de este destino. Comparte tus mejores anécdotas para que otros viajeros se inspiren. Recuerda que en Tailandia todo viaje se transforma. Llegamos al momento de la verdad. ¿Es Tailandia tan barato como dicen? Sí, pero esa es solo la mitad de la historia. Lo verdaderamente valioso es la experiencia, la posibilidad de vivir momentos auténticos y saber que cada peso, cada dólar, cada baht o euro invertido trae consigo recuerdos imborrables. La clave está en cuidar tu presupuesto, elegir bien y lanzarte sin miedo a probar lo nuevo. No importa si viajas solo, en pareja o en grupo. Aquí todos encuentran su lugar y si sabes mirar, Tailandia siempre te da más de lo que esperas. Si quieres seguir descubriendo Tailandia y aprender a viajar mejor, suscríbete al canal, dale like a este vídeo si te aportó algo, activa la campanita para no perderte ninguno de mis consejos y acompáñame en los próximos recorridos. Aquí hablamos de Tailandia como lo vivimos, sin secretos, sin intereses y solo contando nuestra visión y con toda la honestidad del viajero curioso. Gracias por viajar conmigo. Te agradezco que estés del otro lado de la vida aportando tu energía y curiosidad y recuerda que toda gran aventura empieza con una decisión. Si tienes dudas o quieres que muestre algún rincón específico de Tailandia o deseas compartir tu historia, escríbelo abajo. Nos vemos pronto con otra historia, otra comida y seguro que otra sonrisa tailandesa. Buena suerte en tu viaje y hasta la próxima.